paz de Cristo para todas las personas que están también allí al frente de su pantalla. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Es una grata bendición poder comer la palabra, tener esta oportunidad de alimentarnos de la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer entonces la Escritura, primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Gloria a Dios. Capítulo número 4, dice así: la vida que agrada a Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén. Oremos. Señor Jesús, estamos delante de ti, Padre Celestial. Tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Necesitamos tu presencia, tu palabra, que nos inspires, Señor Jesús, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, mi Dios del cielo. Alabanzas a ti. Gloria a Dios. Aleluya. Pónganse cómodos, por favor. Aleluya. Bueno, mi amado hermano y amigo, quiero decirle que Dios nos ha dado un regalo. Amén. Un regalo muy glorioso. Un regalo que nosotros no merecíamos. Amén. Cuando uno se comporta mal, ¿qué merece? Cosas malas, ¿cierto? Castigo, reprensión, juicio, prisión, ¿cierto? Pero ¿cómo es posible que nosotros hayamos recibido de parte de Dios un don, un regalo tan grande y tan maravilloso como es la salvación? Amén. Gloria al Señor Jesús. Y es un regalo, hermano, inmerecido. Nadie puede presentarse delante de Dios y decir, bueno, yo tengo la salvación porque me la gané. Nadie. Nadie se ha ganado por sus propios méritos la salvación, ni en esta época, ni en épocas pasadas, ni vendrán nuevas épocas donde alguien pueda hacerlo, porque todo ser humano quedó vendido al pecado, quedó atado al pecado, quedó esclavizado por el pecado y no tiene forma de escapar de él. Y el problema del pecado ni siquiera son todas las consecuencias que el pecado pueda traer, sino que el problema más grande del pecado es el hecho de estar separados de Dios. Amén. Ese es el problema más grande, estar separados de Dios. Cuando Dios expulsó a Adán del paraíso, lo más triste para la vida de Adán no fue haber dejado el paraíso, porque finalmente el paraíso pues era un bosque. Amén. Seguramente muy confortable, muy bonito, ¿cierto? Muy agradable, un clima muy especial, con toda clase de fruto para alimentarse y para estar allí, ¿cierto? Pero lo peor que le pasó a Adán no fue haber sido expulsado del paraíso. Lo peor que le pasó
es que fue expulsado, pero de la presencia de Dios. Porque él en el paraíso pues gozaba no solamente del lugar y de las cosas que el lugar le brindaba, sino que él gozaba de la presencia de Dios. Dios se paseaba por el paraíso y hablaba con Adán. Tenían una relación de padre e hijo. Gloria al Señor Jesús. Y entonces, después de que Adán pecó, se corrompió, entonces fue expulsado de la presencia de Dios. Y una de las cosas graves de haber sido expulsado de la presencia de Dios es que perdió lo más grande que tenía, y era su identidad, que era hijo de Dios. Perdió la identidad. Cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó a Adán, le dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y Dios llamó a Adán su hijo. Amén. Mientras que a ningún otro ser creado le dio ese título. A ningún otro ser creado le dio esa honra. Le dio esa posición. Por eso el Señor Jesucristo dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era esa relación de padre e hijo con el hombre. Lo que se había perdido era esa identidad. Amén. Se había perdido ese reconocimiento que el hombre debía darle a Dios por ser Dios. Por eso el Señor Jesús, hermano, le dijo a sus discípulos: porque he recibido toda potestad me ha sido dada, dijo el Señor. Toda potestad me ha sido dada arriba en el cielo y abajo en la tierra. Pero no, el Señor no quiso decir que a él le estaban entregando la potestad. La potestad es la autoridad, el dominio, el control, el reconocimiento. No quiere decir que el Señor perdió ni el dominio, ni el control, ni el reconocimiento, ni nada de esas cosas, sino que cuando el Señor expresa esas palabras: toda potestad me es dada, Él lo que está diciendo es: bueno, ahora se me es reconocida la potestad que siempre ha sido mía. Amén, porque el hombre había dejado de reconocer esa potestad. Y aún en el cielo también, cuando los ángeles pecaron, entonces ellos dejaron de darle a Dios, o dejaron de reconocer en Dios esa potestad, porque quisieron ser mayores que Él. Por eso el Señor dice: toda potestad me es dada. Entonces el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se había perdido entonces la identidad del hombre, se había perdido esa relación del hombre como hijo de Dios, se había perdido ese reconocimiento de la autoridad de Dios, y Él vino entonces a restaurar todas esas cosas. La Biblia dice entonces que el hombre se perdió, el hombre se descarrió, pero aún así Dios seguía amando al hombre. A pesar de su pecado, no dejó de amarlo, no dejó de pensar en él, no dejó de bendecirlo, no dejó de ayudarlo. Gloria al nombre de Jesús. Y entonces se propuso en sí mismo en salvar al hombre. Amén. En salvar al hombre. ¿En salvarlo de qué? De sus pecados. ¿En salvarlo de qué? De sí mismo. ¿En salvarlo de qué? De condenación. Amén. Pero cuando Dios pensó, hermano, en salvar al hombre, e ideó y trazó un proyecto, un plan, un propósito, un medio para salvar al hombre, entonces Dios
trazó la línea del evangelio. Amén. La palabra evangelio no significa una religión más del mundo, porque eso es lo que la gente, para desvirtuar la palabra de Dios, hacen. No, eso evangélico, eso es otra religión más. No, la palabra evangelio, hermano, significa buenas noticias. ¿Y qué más buenas noticias, hermanos, que las que Dios tiene para nosotros hoy? Al decirnos, hoy es el día de salvación. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Clamad a Él entre tanto que está cercano. Amén. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Gloria al nombre del Señor. Eso es el evangelio, es la noticia que Dios nos ha traído a nosotros. La noticia de que Él quiere salvarnos. Pero el evangelio no es solamente una buena noticia. El evangelio es el medio, la forma y la obra de Cristo en el corazón del hombre para poder salvarlo. Por eso es que el apóstol Pablo le dijo a los romanos, yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Cómo así que es el poder? Es el poder de Dios actuando en nuestra vida para salvarnos. ¿Y qué tiene que hacer Dios para salvarnos? Porque Él no nos va a salvar en la condición en la que estamos. Dios expulsó a Adán del paraíso y a Dios le dolió haber hecho eso, porque Dios se deleitaba, amén, estando allí con Adán. Gloria al nombre del Señor. La Biblia dice que la comunión íntima de Jehová es con sus santos. Así como usted puede deleitarse con la persona que ama en su intimidad, así Dios se deleita, amén, con los que ha salvado, con sus hijos. Pero Dios expulsó a Adán del paraíso. ¿Por qué? Porque Adán había pecado, porque Adán se había corrompido, porque Adán había perdido su pureza, su inocencia, su santidad, y no podía estar en la presencia de Dios en esas condiciones. No porque corrompiera el paraíso, es que el paraíso, como le digo, eso era un bosque muy cómodo. Y hay muchos paraísos, hay lugares donde usted va, hermano, y usted dice, no, esto tan hermoso, esto es un paraíso. El paraíso es lo de menos. Es tanto que Dios lo borró de la tierra, nadie sabe ni siquiera dónde estaba eso. Y eso ni siquiera va a volver a aparecer. Porque la esperanza nuestra no es ir a un paraíso. Esa es la esperanza de los testigos. La esperanza mía no es ir a un paraíso, la esperanza mía es ir al cielo. Para un paraíso me voy para un bosque, para una selva que sea virgen, bien bonita por allá, y por allá se queda uno y ya está en el paraíso. Pero no, la esperanza nuestra es ir al cielo. Gloria al Señor Jesús. Dios entonces expulsó a Adán porque Adán no podía estar en la presencia de Dios así en la condición de pecado, de corrupción, de degradación, de impureza. Pero Dios ha querido, hermano, restaurar esa relación con el hombre y poder estar, hermano, con él y que el hombre habite en su presencia. Pero nosotros no podemos estar en la presencia de Dios de cualquier manera. Por eso Dios nos dio el evangelio. Porque a través del evangelio, a través del poder que se desata en el evangelio, en la vida y en el corazón de cada hombre, de aquel que lo escucha, que lo atiende, que lo acata y lo obedece, entonces se cumple, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación. Podríamos decir, es el poder de Dios para transformación. Porque la única manera que nosotros podemos regresar a la presencia de Dios, hermano, es volviendo a la condición original de la creación del hombre. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Cuando dice que lo hizo a su imagen y semejanza, no se refería ni a los pies, ni a las manos, ni a la cabeza,
Se refería era a su estado de pureza, de inocencia, de santidad. Y la única manera que nosotros podemos regresar a la presencia de Dios es retomando esa imagen y semejanza original que Dios le había dado al hombre. Amén. Ese proceso de regresar nuevamente a la presencia de Dios en esa condición, bajo las condiciones de Dios, no bajo nuestras propias condiciones, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Es el camino a dónde? A Él mismo. Amén. ¿Es la verdad de quién? De Él mismo. ¿Es la vida de quién? La vida que Él imparte. Usted no puede llegar a Dios a través de otra persona o a través de su propio concepto, a través de su propia manera de pensar. No, porque para llegar a Dios no hay muchos caminos. No es que la gente dice, no, pastor, es que para llegar a Dios hay muchos caminos. Eso es mentiras. Eso se lo inventó el diablo para mandarlo a usted por una trocha. Pero a la presencia de Dios no se llega por una trocha, ni por un atajo, ni por un desvío. Y no se va con Waze. Allá, hermano, no es así de esa manera. Nuestro GPS es este. Esta palabra es nuestro GPS. Y para ir a la presencia de Dios solo hay un camino. Solo hay un camino. ¿Cierto? Y ese camino se llama Jesucristo. Hay una canción que dice que caminante no hay camino. No, camino sí hay. Camino de santidad, dice la Biblia. Amén. Y ese camino es Jesucristo. Gloria a Dios. Ese proceso de transformación del hombre, de llevar al hombre de una condición de pecado y llevarlo a una condición de santidad, se conoce como santificación. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Se conoce como santificación. Entonces, la Biblia dice que nosotros no éramos pueblo antes. Pero dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Pero nosotros no podemos llegar a su luz admirable si seguimos viviendo en tinieblas. Si usted sigue hablando mentiras, si usted sigue en hipocresía, si usted sigue en vicios, si usted sigue en malicias, si usted sigue, hermano, corrompiéndose con el mundo, haciendo las cosas del mundo, deleitándose con el mundo. La Biblia dice que el que ama el mundo y sus placeres perece. Amén. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Entonces no se trata de que en la iglesia exigen mucho, que somos fanáticos, que cantaleta, que a lo quieren obligar a uno a... No se trata de eso, hermano. Si usted piensa así, entonces usted está perdido. Porque yo me santifico porque tengo una esperanza. A mí no me santifica ni el pastor, ni me santifican mis directivos, no, es cada uno. La Biblia dice que el que tiene esta esperanza, a sí mismo se purifica. ¿Cómo así que el que tiene esta esperanza? El que lo tiene claro. Porque hay gente que hace cosas pero no las tiene claras. No tiene claro cuál es su rol en el matrimonio, no tiene claro cuál es su rol como padre, como hijo, como esposo, no tiene claro cuál es su rol en el trabajo, no tiene claro cuál es su rol en la sociedad, no tiene claro cuál es su rol en la iglesia, no tiene claro eso. Entonces, vive de manera irresponsable y es una persona inmadura porque no lo tiene claro. Pero si usted tiene claro la salvación, entonces usted vive de acuerdo a la palabra. Entonces no es que aquí seamos fanáticos, ni que obligamos a nadie a nada, ni que le echamos cantaleta o que se la tenemos montada. No. Si usted piensa así, le digo, está en el lugar equivocado. Allá afuera
hay de todo. Esta semana se nos dividió un pastor de la iglesia, reconocido, hijo de un gran ministro, se fue. Y lo primero que hizo fue montar en Instagram: aquí lo recibimos como venga, de aretes, de minifalda, maquillado, en pecado, como quiera. Entonces una persona de esas no la tiene clara. Y usted se puede ir, hay 1000 o más organizaciones donde a usted lo reciben, hermano, como usted vaya, y usted puede vivir como quiere y le predican prosperidad y eso, mejor dicho. Pero lo que no le pueden asegurar es que usted vaya al cielo. Porque es que el asunto no es asistir a una iglesia. El asunto no es pertenecer a una organización o cantar bonito, no. Es que la vuelta aquí, hermano, es que nos queremos ir para el cielo. Oye, no, esto aquí no tiene sentido. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, la Biblia dice que el que corre en el estadio, de todo se abstiene. ¿Y se abstiene qué? Voluntariamente. Porque quiere agradar ¿a quién? Al pastor. ¿Qué sé yo? ¿Qué hace usted en la calle? ¿Cómo es usted en su casa, en el trabajo? Yo no sé eso. Pero hay uno que sí lo sabe. Y la Biblia dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Entonces, ¿a qué está jugando? Si usted la tiene clara, el que tiene esta esperanza a sí mismo se purifica. Usted se esfuerza cada día. Usted se esfuerza cada día. Gloria al Señor Jesús. Ese proceso de transformación de las tinieblas a la luz de Dios se llama entonces santificación. Amén. La santificación entonces quiere decir la separación, como dijimos, de las tinieblas a su luz admirable. Es la separación del mal, del pecado, de lo corrupto, de lo mundano, ¿cierto? Y dedicarse en absoluto, hermano, a agradar a Dios. Amén. Porque eso es lo que este verso está diciendo, el que leímos ahora en Tesalonicenses. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Quiere decir que usted debe trazarse un propósito en su vida y no salirse de ahí. Su meta, su objetivo, su trayectoria debe tener un solo fin: agradar a Dios. Agradar a Dios. Si su deseo, si su anhelo, si su fervor, si su pasión es agradar a Dios, usted es candidato al reino de los cielos. Pero si usted vive para agradar a los demás, o peor, si usted vive para agradarse a sí mismo, para deleitarse a sí mismo, para darle rienda suelta a sus emociones, a sus pasiones, a su concupiscencia, de esa manera no vas a agradar a Dios. Y Dios no va a llevar al cielo a alguien que no lo agrade. Usted no lleva a su casa a alguien que le caiga gordo. No, hermanita, me cae gorda. ¿Cuándo la va a invitar usted a su casa? Nunca, y le cae gorda. Y si usted no le cae bien a Dios, tiene que agradarlo, tiene que caerle bien. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios todos los días está irado contra el impío. Eso dice la Biblia. Todos los días está enojado contra el impío. Todos los días. Y la Biblia dice que Dios no oye la oración del pecador. Cuando dice que no la oye, no quiere decir que no oiga, porque Dios oye todo. Lo que quiere decir es que no la atiende. Amén. A la oración del pecador. Dice, pero si alguno se arrepiente, a ese oye Dios.
Porque el primer paso para uno agradar a Dios es arrepentirse. Eso forma parte del proceso de la santificación. ¿Y por qué el arrepentimiento? Porque el arrepentimiento, hermano, es la consecuencia del reconocimiento de la grandeza de Dios y de la bajeza de uno. Es el reconocimiento de la santidad de Dios y de la impureza de uno. Es el reconocimiento del poder de Dios y de la debilidad nuestra. Cuando nosotros reconocemos que somos pequeños, que somos débiles, que somos frágiles, que somos pecadores, entonces ese reconocimiento nos lleva a nosotros a reconocer, que valga la redundancia, que Él es el grande, el poderoso, el fuerte, el que merece la honra, la gloria, la adoración, que Él es nuestro Salvador, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Entonces, la santificación tiene que ver con el hecho de darle la espalda al mundo. Porque el mundo no da nada. La Biblia dice, el mundo y sus placeres pasa. Y yo se lo digo, porque quizás yo viví el mundo más que usted. Yo tengo 50 años y llevo 30 de ser convertido. Entre los otros 20, ¿qué? ¿Qué me la pasé haciendo? Me da vergüenza decirles lo que hice. Conocí el mundo. Conocí amigos. Conocí placeres, conocí de todo, pero al otro día un vacío, una soledad, un guayabo, un bolsillo. Así amanecía, con un dolor de cabeza, con un guayabo. Y guayabo no solamente porque la cabeza me daba vuelta, sino guayabo de haber hecho lo que hice, con un falso arrepentimiento, con una soledad en mi corazón. Pasaba toda la noche rodeado de gente, de amigos, bailando, fumando, bebiendo, tirando vicio, haciendo de todo, con mucha gente, pero tan solo, tan solo. Me despertaba en la mañana, si es que despertaba, sintiéndome solo, solo completamente. Perdido, indigno, sucio, y más que yo conocía la palabra de Dios, que desde niño mi mamá me llevó a la iglesia y no la recibí. Así me sentía yo vacío, con una vida sin sentido. ¿Y sabe qué era lo único que deseaba? Morirme, porque no encontraba sentido en nada. Por más droga que consumiera, por más que bailara, por más que bebiera, por más que cometiera el pecado, eso no me llenaba, eso no llena el corazón de nadie. Antes produce es una decepción, una amargura, una angustia, uno se siente encadenado, se siente atado. Es que la Biblia dice que el que practica el pecado, esclavo del pecado es. No se puede escapar, no se puede salir de ahí. Intenté dejar los vicios muchas veces y no era capaz, y cuando los retomaba con más fuerza. La recaída era peor, quedaba más atado al vicio. Una vez intenté dejar el cigarrillo, yo me fumaba un paquete en el día. Y hermano, y lo dejé varios meses, pero cuando recaí, no, con la colilla prendía al otro. No era capaz, hermano, no era capaz. Cuando nos íbamos por allá para el monte, porque en ese tiempo los drogadictos nos escondíamos, ya no, ya esos frenteados, en ese tiempo nos escondíamos. Éramos consumiendo droga, hermano, y al principio todos contentos ahí riéndonos, pero al ratico de estar, ya nos mirábamos rayados el uno al otro. Oye, me pareció un efecto tan extraño. Ya uno miraba al otro con desconfianza. Hey, vení, dame de ese cigarrillo. No, coja el suyo. Y yo nos miraba feo y ya cada uno como que se iba arrinconando. Íbamos tomando como una actitud toda tenebrosa,
como oculta, como misteriosa, como diabólica, y entonces cualquiera de ellos decía algo y si a uno no le gustaba, ya de una vez le iba tirando, y si tenía con qué darle, le daba, y es una cosa extraña, hermano, la actitud que uno toma, porque eso es algo en el corazón y no solamente psicológico, es un asunto espiritual, y entonces lo único que quería era morirme, porque quería escapar de eso y no podía. Por eso dice que el evangelio es el poder de Dios. Una persona tan hundida en las drogas como estaba yo. Porque es que yo en la mañana, en vez de tomarme un tinto, hermano, me fumaba un cacho de marihuana. Bueno, yo no sé eso porque le dicen cacho, ¿no? Un cigarrillo, si todavía le dicen así, ¿no? Ese era mi desayuno, hermano, esos eran los tragos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Yo estaba tan supremamente hundido en las drogas, hermano, ni siquiera tanto en el alcohol, sino en las drogas. Y al segundo culto que asistí, salí del culto y me fui para mi casa. Y allá con un cigarrillo que tenía en la mano dije, en el nombre de Jesús, no más. Y lo cogí, lo tiré. No me hace falta. Pero no por mí, es por el poder del evangelio. Es por el poder de la palabra. Es por el poder de la oración, del ayuno, de la alabanza, de la congregación, de la consagración, de la escritura, de la predicación, que hizo ese efecto en mí. Porque comencé a reconocer que yo no era capaz, sino que Dios. Hay gente que llega y le dice a uno, pastor, es que yo no soy capaz, ese evangelio es muy duro, pero es porque no le has dado la oportunidad a Dios de que obre en tu vida. Mira, el proceso de la santificación es un proceso doble, porque Dios hace una parte, pero el hombre hace otra. ¿Qué parte hago yo? El Señor dice, el que quiera ir en pos de mí, ¿qué es lo primero que debe hacer? Negarse a sí mismo, aceptar su realidad, o sea, tomar su cruz y seguir al Señor. ¿Y qué hace Dios? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dios viene, habita en nosotros, nos da una naturaleza divina, nos da su poder, nos da la palabra, nos da la comunión con los hermanos. Usted sabe lo trascendental que es para una persona empezando el evangelio la comunión en la iglesia. Es una de las cosas que más lo fortalece a uno. A ver, gente, hermano, sincera, honesta, especial, cariñosa, que lo abrazan a uno y sinceramente y sin ninguna intención mala. Le dicen a uno, ay, Dios te bendiga, qué bendición, vas para adelante, viniste al culto, estamos orando por ti, te brindan una amistad. O sea, lo que Dios hace en la vida de uno a través de la iglesia, eso es muy maravilloso. Gloria al nombre de Jesús. Entonces Dios comienza a transformarnos a través de su palabra, cuando uno se deja transformar. Entonces, yo hago una parte, yo me dispongo. Yo le digo al Señor, listo Señor, aquí está mi vida. Y comienzo a hacer lo propio, a congregarme, a leer la palabra, a arrodillarme así sea un ratico. Y en esos poquitos, Dios comienza a través de la naturaleza divina, porque es que Dios pone en nosotros una naturaleza divina. ¿Cómo así? Nosotros somos seres humanos y en nosotros está una naturaleza humana. Naturaleza humana porque somos descendientes de Adán. Amén. Y como somos descendientes de Adán, entonces el pecado viene en cadena con toda la raza humana y se lleva por delante a todo ser humano nacido de mujer. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por ese pecado vino la muerte, y la muerte pasó a todos porque todos pecaron. Esa es la naturaleza humana. No es la carne, no. La naturaleza humana es la forma de pensar, de ser, es nuestra actitud, nuestro comportamiento, lo que somos, lo que sentimos, las pasiones, los deseos, las concupiscencias. Todo eso forma parte de la naturaleza humana.
Pero la naturaleza humana está encadenada, está atada, está vendida al pecado, no puede escaparse. Porque eso se arraigó, hermano, de tal manera en la naturaleza humana que no hay forma de soltarse. Pero cuando uno viene a Cristo Jesús, cuando uno escucha el Evangelio, cuando uno acepta a Dios como su Salvador, entonces Dios da un valor agregado. ¿Qué es un valor agregado? Es algo que le da más valor a algo. Usted entra a un almacén y usted mira algún artículo que le llamó la atención. Ve, tan bonito. ¿Cuánto vale? Ah, vale tanto. Como usted es buen barequero, como todo paisa, usted se va para el almacén del lado y resulta que usted ve el mismo artículo pero por otro precio. Y uno dice, ay, tan diferente el precio de aquí. Pero es que es posible que aquí tenga un valor agregado, que usted se da cuenta después de que lo compró. Usted, no, allí es más barato, entonces usted va y se compra lo barato. A los días se le dañó, está pidiendo garantía, una cantidad de cosas, y resulta que una vecina compró el mismo artículo, pero en el otro almacén. Ay, querida, ya se te dañó. El mío está finito ahí. Y usted, ¿pero por qué? Ah, porque es que este tenía tal cosa y tal otra, y ese otro no lo tenía, pero a simple vista no se ve. Tiene un valor agregado. Es más fino, o tiene otra función, o es que este botoncito yo no se lo vi, o tal cosa. Pero tiene un valor agregado que hace que sea más costoso y que sea mejor. Entonces Dios a la vida de los que lo aceptan les pone un valor, el cual Él lo agrega, y ese valor se llama la naturaleza divina. ¿Qué es la naturaleza divina? Es una nueva actitud, una nueva manera de pensar, un nuevo deseo, un nuevo propósito, una nueva ilusión, un nuevo anhelo, un nuevo sentir. Y es un propósito y un anhelo que ya no está atado a lo malo, sino que por lo contrario, esa naturaleza nos dice a nosotros, arrodíllate a orar. Y uno se arrodilla, andate para el culto, y uno va a ese culto y uno se llena de la gloria de Dios. Uno canta, uno levanta las manos. Ya hay como una inclinación a las cosas de Dios. Si no estuviese en nosotros la naturaleza divina, no seríamos capaces ni siquiera de levantar las manos. Usted mira a una persona que viene por primera vez al culto, eso todo mundo es en bendición, esa persona así, azarada. Usted vino por primera vez al culto en alguna ocasión y usted vino más asustado, hermano, y usted miraba a todo el mundo raro y dice, señora, como grita, uy, mira que llorando. Y ese porque se postó allá en ese altar y se le arrodilló ese pastor. Y ese pastor como grita de duro. Y entonces uno es como todo azarado. Seguro, y dígame si no. Pero a medida que usted sigue viniendo y sigue viniendo por allá al mes, ya usted está ahí que. Cuando primero ni sacaba las manos del bolsillo. Y por allá al mes ya está usted. A los 2 meses ya se saben los coros. Y qué inteligente. No, mentiras que es que se los muestran en la pantalla, ahí está el pastel. Por allá con el tiempo ya usted está ahí que orando. Cuando menos piensa, alguien dice, pastor, ¿dónde queda la alfolilla? Tiene el sentir de aportar para la obra de Dios. ¿Y eso por qué lo hace? ¿De dónde salió eso? ¿Eso de dónde surgió? ¿Por arte de magia? No, es porque Dios está colocando en tu vida la naturaleza divina. Te está llamando y te está dando una herramienta para que lo busques, para que le sirvas, para que lo ames, para que lo invoques. Ese proceso se llama el proceso de la santificación. Alabanzas al nombre de Jesús. Primera de Corintios, simplemente escuche, deje la Biblia ahí. Me gusta más que escuche. Primera de Corintios, en el capítulo número 6. Amén. El verso 9, o a partir del verso 9, dice así, que habla del proceso de la santificación. Y comienza con una pregunta el texto, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no se equivoque.
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero ¿qué es lo bonito? El verso 11 dice, y esto erais algunos. Usted tiene que encajar en cualquiera de esa lista que mencionó ahí. Usted estaba metido ahí en cualquiera de esa lista. Dice, mas esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces dice, ya habéis sido lavados. Lo primero que Dios hace cuando la persona llega es comenzar a limpiarlo, a quitarle todo lo malo, a quitarle la inmundicia, a quitarle las malas palabras, a quitarle los malos deseos, a quitarle todas esas cosas que lo perjudican y lo dañan, a limpiar la era. Amén, gloria al Señor. Entonces el Señor lo lava, usted se bautiza, sale con un vestido blanco de ahí, usted se arrepiente. Usted cuando se bautiza, usted sale caminando como en el aire, usted se siente limpiecito. Por fea que sea, hasta la cara se le pone bonita. Seguro, mire una persona que se acaba de bautizar, mírelo bien antes de bautizarse. Cara de malo, cara de impío, ¿no? Pero después de que se bautiza, hermano, la Biblia dice que el corazón alegre embellece el rostro. Sale con una cara como limpiecita y uno, uy, wow, qué obra tan especial, hermano, hizo Dios. ¿Cierto? Ya habéis sido lavados, Dios lo limpia, le quita todo, todo, todo. Gloria al Señor Jesús. Luego dice, ya habéis sido santificados. El proceso de la santificación es un proceso que no termina. También se conoce en la Biblia como el proceso de la perfección. El apóstol Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haber alcanzado que la perfección, o sea, la perfecta santificación, porque de todas maneras seguimos pecando. Pero ahora no somos personas practicantes del pecado, ni somos pecadores, pero cometemos pecado, porque seguimos siendo humanos. La naturaleza humana sigue en nosotros. No la podemos eliminar. Ahora tenemos dos naturalezas. Pero depende de cómo alimentes cada una de esas naturalezas, que vivas en santidad o que sigas en pecado. Porque entonces ahora nosotros tenemos que tomar decisiones frente a esa vida espiritual. Si a usted le da pereza orar, si a usted le da pereza venir al culto, si a usted le da pereza ayunar, si a usted le da pereza la palabra, si a usted le da pereza todas esas cosas, entonces de alguna manera usted está alimentando la naturaleza humana. Y si usted alimenta más la naturaleza humana con su vanidad, con las cosas que ve en la pantalla, en fin, entonces la naturaleza humana tomará más fuerza. Pero si usted, hermano, se arrodilla, usted invoca el nombre de Jesús, usted se congrega, usted es fiel a Dios, usted le pide perdón al Señor, usted se humilla, entonces alimenta la naturaleza divina y el viejo hombre se aplasta. Pablo entonces estaba en un conflicto espiritual. Parece que de alguna manera la naturaleza humana le estaba ganando ventaja. Y usted dirá, uy, el apóstol Pablo. Sí, él dice. ¿Usted cree que Pablo en el capítulo 7 y el capítulo 8 de Romanos está hablando qué? Está hablando de su realidad. Él no está ahí hablando cosas que se inventó, que para que los cristianos entonces no. Él está hablando de cosas que estaba viviendo. Parece que la naturaleza humana, el viejo hombre, le estaba ganando la batalla. Y él estaba preocupado. Y él decía, no es posible que yo con mi mente quiera servir a Dios, pero en mis miembros encuentro una ley que me lleva cautivo al pecado. Y cuando quiero hacer lo bueno, resulto haciendo lo malo.
¿Y por qué estaba haciendo lo malo? Porque estaba alimentando ese viejo hombre, estaba alimentando su naturaleza humana. Pero entonces él cayó en cuenta y dijo, no, 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 esto no puede ser así. Porque es que Cristo está en mi vida. Y Pablo dice, miserable de mí. Se sintió miserable, se sintió debilitado, se sintió encadenado, se sintió impotente. Usted no sabe que uno de los sentimientos más duros que puede experimentar alguien es precisamente la impotencia. Uy, hermano, eso es usted no poder cambiar una realidad, usted querer y no poder. Uy, no, hermano. La impotencia es un sentimiento. Él se estaba sintiendo impotente. Pero cuando llega la impotencia a la vida, entonces el Espíritu de Dios surge. Porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios se fortalece en nuestra debilidad. Cuando nosotros nos declaramos débiles, incapaces, tenemos que decir como Pedro cuando estaba caminando sobre el mar y se le vino la tormenta: Señor, sálvame que perezco. Si no se vuelve a Dios, se ahoga. Y era un perfecto nadador. Yo creo que Pedro aprendió a nadar antes que a caminar, pero se estaba ahogando porque quitó la mirada del Señor. Pablo entonces se estaba sintiendo también impotente y tuvo que decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando cayó en cuenta dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo, o sea, por la naturaleza divina que Cristo ha puesto en mi vida. Entonces, ¿sabes cuál es la salida? Estás en tentación, arrodíllate. Estás en debilidad, levanta tus manos. Estás en una situación que sientes que no puedes escapar. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y se arrepintieren y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. El Padre Nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas. No nos dejes caer en tentación. La versión nuestra dice, no nos metas en tentación. Pero hay otra versión que dice, no nos dejes caer en tentación. ¿Cierto? ¿Y cuál es la única manera que Dios puede hacer para que nosotros no caigamos? No que no seamos tentados, porque la tentación está ahí. Y ser tentados no es pecado, porque hasta Cristo fue tentado. El problema es cuando uno cae en la tentación. Entonces el Padre Nuestro lo que quiere decir, no nos dejes caer en tentación. O sea, si tú pones tu naturaleza divina en mí y yo te busco, es la mejor manera de escapar de la tentación. No se meta donde usted sabe que puede ser tentado más fácil. No se meta a esa página. ¿Para qué visita esa página? No vaya a ese antro. ¿Para qué se mete a ese antro? No, es que entré a cambiar un billete. Es que entré al baño. Usted verá. La santificación es un proceso en el que nosotros entramos. Amén. Donde reconocemos la gloria de Dios y que Dios, hermano, esté en nuestra vida, no controlando tu vida, hermano. Yo quisiera que usted se metiera eso en su cabeza. Porque yo escucho a tanta gente diciendo, Señor, toma el control de mi vida. Y ahí hasta una canción que dice así, toma el control de mi vida. Eso no va a pasar nunca, olvídese. Dios no va a controlar la vida de nadie. Señor, controle mi vida. No, como que va a controlar su vida. Dios no le va a controlar a usted nada. Es que Dios no es un controlador. Usted es el que vive controlando a sus hijos. O controlando a las demás personas. Pero Dios no controla la vida de nadie. Señor, toma el control de mi vida. Él no lo va a hacer. Olvídese. Es que eso no es lo que dice la Biblia. Una cosa es que Dios te ayude. Y otra cosa es que quiera controlarte. Porque Él nos dio libre albedrío. La decisión es tuya. El Señor le dijo a Israel, pongo delante de ti hoy la vida y la muerte. Y la representó en dos montes, el monte Ebal y el monte Gerizim.
el monte de la bendición y el monte de la perdición. El que entraba al monte de la perdición lo mataban. Dice que sería atravesado con saeta. Y el que entraba al monte de la bendición, entonces era bendecido. Pongo delante de ti hoy la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas. Pero si escoges la muerte, eso es obvio. Usted viene al culto, hermano. Usted escucha la palabra. Si usted sigue viviendo como vive es porque quiere. Uno ve gente que se congregan y se congregan y se congregan, pero uno ve que su vida no cambia. Dice, ¿qué le pasa a esta persona? Porque su vida no cambia. No es que la palabra no tenga un efecto. La palabra produce un efecto. Tiene tanto poder que usted sigue viniendo. Porque de alguna manera usted sabe que aquí encuentra paz, tranquilidad, serenidad, bendición, la presencia de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero ¿por qué sigue viviendo así? ¿Por qué no hay un cambio ni interior y mucho menos exterior? Es porque la persona no se ha dispuesto. Porque sigue de alguna manera tratando de deleitarse a sí mismo, de complacer sus sentidos, sus emociones, sus placeres. De alguna manera sigue queriendo estar atado a lo mundano, porque de alguna manera se complace más en sus propias pasiones que en la presencia de Dios. Bendito el nombre de Jesús. El proceso de la santificación va todos los días. Entonces practicamos el pecado o cometemos pecado. No es que practiquemos el pecado porque es diferente. Cometemos pecado porque de alguna forma sigue la naturaleza humana en nosotros. Por eso Pablo dice, cada día muero. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo dijo, si yo no me crucifico con Cristo, yo no voy a ser capaz. Si todos los días no lucho por morirme, entonces Pablo dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y cómo hacemos morir lo terrenal? Alimentando lo espiritual. Alimentando lo espiritual. ¿Con qué alimenta usted su alma? Juan dice, si alguno dice que no tiene pecado, está mintiendo y está haciendo a Dios mentiroso. Porque de todas maneras el pecado y el viejo hombre se quiere levantar todos los días. Usted se despierta en la mañana y yo creo que el viejo hombre se despertó primero que usted unos minuticos antes. Se levantó primero que usted. Y todo el día, hermano, esa carne y ese viejo hombre es jalando para lo que él quiere. Todos los días jala para donde él quiere. Uy, qué pereza orar. Claro, ese es el viejo hombre diciéndole que no lo haga. Por eso dice la Biblia, hermano, que batallamos contra los deleites de la carne. Y el pecado es un placer, es un deleite, eso es muy rico, delicioso, sabroso. Dice que los deleites, es que si el pecado no fuera un deleite nadie lo practicaba. Pero entonces Juan dice, sin embargo, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. O sea que usted todos los días tiene que pedirle perdón a Dios, hermano. Todos los días tiene que pedirle perdón a Dios. Todos los días tiene que pedirle su gracia, su misericordia, que lo perdone, que lo ayude, que lo fortalezca. Pero hay una parte que usted tiene que poner. Dios pone lo que Él tiene que poner, pero Él no va a controlar tu vida, porque es tu decisión. Usted decide si se arrodilla o no. Usted decide si viene al culto o no. Usted decide, hermano, si lo adora o no, si le sirve o no. Usted decide qué prenda de vestir se pone todos los días. Dios no le va a controlar a usted o a hacer un milagro que usted abra el armario y todas las faldas al tobillo, no. Ahí están las que usted compró. ¿Las compró con qué? Con la plata que el Señor le dio. Entonces, ay, no, es que no tengo que ponerme, no tiene que ponerse porque no compró otra cosa. Pero si usted hoy se compra otra cosa con temor de Dios, entonces es diferente. Va a tener menos tentación. Ya habéis sido santificados. Y luego dice, ya habéis sido
justificados, que sería como el tercer paso de la santificación. Y es cuando Dios a ti, que eres culpable, te declara inocente. A ti que eres culpable, te declara inocente. Libre de culpa, libre de acusación. Ya eres libre de juicio, porque el juicio que se iba a realizar sobre ti, entonces Cristo Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Allá se hizo el juicio para nosotros. El juicio de los redimidos fue en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que Dios tomó el acta que había en contra nuestra. ¿Usted sabe o ha oído hablar del ángel de la guarda? Sí hay un ángel al lado de cada persona, pero no precisamente guardándolo. Hay un ángel al lado de cada persona todo el tiempo, con un libro así de grande, con un lapicero grande, escribiendo todo lo que tú haces, dices, piensas y deseas. Todo lo escribe. Todo el tiempo está, imaginas el librote cómo irá. Todo el tiempo está escribiendo. Todo lo que tú haces, dices, piensas, anhelas, todo lo escribe. La Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, dice: vi yo a los hombres grandes y pequeños de pie ante Dios. El juicio final. Y dice: y fueron abiertos los libros. Y cada persona fue juzgada por las cosas que estaban escritas en esos libros. Dice: y fue abierto otro libro, o sea que hay un libro aparte de ese, el cual es el libro de la vida. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego. Pero la persona es juzgada por las cosas que están escritas en esos libros. O sea que hay un libro donde está escrito todo lo que usted es, todo lo que usted ha hecho, todo lo que ha dicho, lo que ha pensado, todo lo que... Y dice la palabra de Dios, hermano, que somos juzgados por las cosas que están escritas en esos libros. ¿Y usted cómo va a poder decir, no, yo no hice eso? Si el que está a su lado escribiendo no es un demonio, no es un mentiroso, es alguien que Dios mandó a que escribiera todo. Y Dios que sabe todas las cosas. Ay, no, yo no. Pero ahí está todo escrito. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero cuando creímos en Cristo Jesús, cuando fuimos redimidos, lavados con su sangre, perdonados nuestros pecados, dice la Biblia que Dios tomó ese libro, esa acta que estaba en contra nuestra, y la clavó en la cruz del Calvario. Y todo lo que decía ese libro, todos esos pecados de los que habla ese libro, entonces dice la Biblia que Dios los sepultó en el fondo del mar. Así dice la Biblia, los sepultó en el fondo del mar, para nunca más acordarse de ellos. Para nunca más acordarse de ellos. Entonces, cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios, que Él levante su iglesia, el único libro que se va a abrir enfrente nuestro será el libro de la vida. Y en el libro de la vida está tu nombre, pero no tu nombre actual. Porque la Biblia dice que Dios nos va a dar nombres nuevos. Ya ese nombre de pecadores ya no existe, ya nos va a dar un nombre nuevo que será un nombre de redención, de justificación, un nombre que ya no está, hermano, incluido en el proceso del juicio, sino un nombre que habla de alguien que ya ha sido perdonado, que fue declarado inocente. Alabanzas al nombre de Jesús. Y en ese libro que dice, fulano de tal, de ciudadanía tal, nació en tal parte, hijo de fulano y de fulano, nacido de nuevo el día tal,
bautizado en agua en el nombre de Jesucristo el día tal. Y ahí va a decir todo lo que usted le sirvió, lo que lo adoró, lo que lo buscó. Y entonces a cada persona hay una copa de oro. Dice la Biblia que esa copa está llena de incienso. El incienso es algo que huele, con un olor fuerte, agradable delante de Dios. Y dice que esa copa está llena de las oraciones de los santos. Y yo no sé si la copa suya estará apenas con una goterita o se estará derramando, yo no sé. ¿Qué clase de copa ya? Pues, fulano de tal, no, esa copa está nuevecita, la tienen hasta boca abajo. Nada, esa copa está más vacía que cualquiera. ¿O será que esa copa la tienen allá llena, hermano? Porque usted la ha ido llenando desde ya. Esa copa hay que irla llenando desde ya. Desde ya hay que ir llenando esa copa de oración y de oración. Y entonces, ¿qué va a hacer Dios con esa copa? Dice la Biblia que cuando el Señor se lleve su iglesia, va a tomar la copa de cada uno que está llena de sus oraciones, de sus lágrimas, de su dolor, de sus peticiones, de sus angustias, de sus tristezas, de sus alegrías, de sus lágrimas de alegría también. Esas copas están llenas de eso. Y entonces, ¿sabe qué va a hacer Dios con esas copas? Las va a derramar sobre el mundo. Y ese incienso se va a convertir en juicio. Así dice Apocalipsis. Se va a convertir en juicios, en plagas, en miseria para el ser humano que se perdió. Bendito el nombre del Señor. Le voy a decir algo que va a sonar muy duro. Usted tiene su copa llena, orando por sus hijos, por su familia inconversa. Si ellos no se convierten, cuando el Señor vacíe esa copa, ese juicio va a caer sobre ellos. Todo lo que usted llora por su familia hoy, en ese tiempo va a ser juicio para ellos. Qué duro. ¿No es mejor, hermano, decirle a la familia, hombre, vea, Cristo lo ama? Vengamos a la iglesia, yo estoy orando por usted. Vea, yo voy a orar por usted para que Dios le revele su palabra. Porque es que yo no quiero, hermano, que mis oraciones se vuelvan en un juicio para mi familia. Yo quiero que mis oraciones sean una bendición para ellos, para sanidad, para transformación. Dele buen testimonio, hermano. Porque si usted es de mal testimonio, entonces esa copa va a estar rota. La oración se va a perder. El proceso de la santificación, hermano, Dios lo estableció para poder transformarnos a nosotros y hacernos dignos de estar en su presencia. Hacernos dignos de ser sus hijos, de poder adorarlo con libertad, de que nuestras oraciones sean respondidas. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Aleluya. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.